En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Hola a todos y a todas, soy Gonzalo Prieto y estoy encantado de nuevo de daros la bienvenida a este episodio de Conexión DIRCOM, Todo Comunica. Me acompaña en el control de sonido Jorge Zumeta. Hoy os proponemos un menú de reflexión sobre un aspecto clave que a veces se nos escapa entre tantas estrategias, métricas y planes de acción: el bienestar de nuestros equipos, porque la comunicación no solo informa, también cuida y puede ser una herramienta fundamental para construir entornos más saludables, motivadores y humanos, porque de eso se trata, de comunicar y hacerlo en un entorno que nos ayude a conseguirlo. ¡Arrancamos! Y para comenzar este episodio sobre comunicación y bienestar, contamos con una profesional que lleva años impulsando entornos laborales más humanos y comprometidos desde la comunicación interna. Nos acompaña Inmaculada Vela, es directora de comunicación interna y engagement en EY España, una de las compañías que más han apostado por el bienestar como pilar estratégico. Inmaculada nos comparte su visión sobre el papel clave que juega la comunicación en el bienestar de los equipos. Adelante, Inmaculada. Hola, Gonzalo, encantadísima de estar hoy aquí con vosotros. Cuando hablamos del bienestar de las personas en una compañía, hablamos de muchos factores que influyen, como pueden ser las personas y las relaciones que establecemos, y en concreto los líderes, que como sabemos tienen un impacto muy directo y muy potente en el bienestar de la gente. Hablamos de la conexión con el propósito de la compañía, el sentirte parte de algo más grande, de que tu trabajo diario contribuye en la consecución de esa misión, sin duda redunda en tu bienestar. También hablamos de temas como reconocimiento o como la propia propuesta de valor de las compañías, es decir, esos extras que nos ofrecen, que pueden ser el plan de carrera, los beneficios, etcétera. Incluso también los propios programas de bienestar pegados a temas como conciliación, fomento de hábitos saludables, deporte, etcétera. Pero claro, la pregunta del millón es, oye, ¿y dónde está la comunicación interna en todo esto? Pues yo diría que está en todas partes desplegando sus superpoderes, porque tiene el poder de crear contenidos y experiencias que conecten a las personas, pero también tiene el poder de convertirse en el mejor arma de esos líderes. Líderes que comunican bidireccionalmente, eso sí, son líderes que conectan a su gente con los objetivos, que les motivan, que les reconocen, que les escuchan. También tiene el poder de sacar brillo a toda esa propuesta de valor y que las personas sean conscientes de todo lo que la compañía les ofrece. Aunque eso sí, no voy a contar nada nuevo, que jugamos muchas veces con el viento en contra, porque hay una saturación de información dentro y fuera alucinante. Pero para eso estamos, ¿no? Los de comunicación interna, para innovar, para crear y para conseguir que lo que nosotros contamos le importe a la gente. Y en definitiva, tiene el poder de lo que yo llamo tejer una relación de amistad valiosa, honesta y duradera entre la marca y el empleado, que le hace sentir bien. Y un empleado que se siente así de bien, no solo está orgulloso de trabajar o de haber trabajado en esa compañía, sino que también lo cuenta y prescribe la marca. Gracias, Inmaculada, por compartir tu experiencia y tu mirada tan inspiradora. Sin duda, la comunicación puede ser una verdadera aliada para crear vínculos de confianza, escuchar activamente y generar bienestar real en nuestras organizaciones. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Estás escuchando Conexión DIRCOM.
Seguimos en Conexión DIRCOM, todo comunica y es hora de meternos en harina. Abrimos ahora el espacio central del programa en el que vamos a hablar sobre el bienestar en el entorno laboral a través de la comunicación. Más allá de los canales, las campañas o los planes estratégicos, lo cierto es que una comunicación bien orientada mejora la calidad del clima laboral, fortalece la confianza y reduce el estrés de los equipos. Y para hablar de todo ello tenemos la suerte de contar con tres voces referentes. Nuestra primera invitada es Patricia Sánchez, quien tras 13 años en DKV acaba de asumir la dirección de comunicación y reputación de la compañía. Bienvenida, Patricia. Hola, buenas tardes. También tenemos con nosotros a Paula Galán, quien está especializada en gestión del talento y cultura organizacional y actualmente lidera el área de talento y cultura en Harmon Corporate Affairs desde 2023. Hola, Paula. Hola, encantada. Y completa esta mesa coloquio que tenemos hoy aquí en Conexión DIRCOM Juan Carlos Pérez Espinosa, que es presidente global de DCH, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, con presencia en 12 países y experto internacional en recursos humanos con más de 20 años de experiencia. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Bueno, Patricia, voy a empezar contigo. Primero, enhorabuena por tu nueva posición en DKV. Muchas gracias. ¿Cómo enfocáis desde DKV la comunicación para que esa cultura del cuidado llegue realmente al día a día de los equipos? Bueno, pues para nosotros la comunicación interna es muy importante, no solo porque nos permite tener a toda la organización informada y alineada, sino también pues para que esta cultura del cuidado cale y se refleje en el día a día de los equipos. Y para eso, bueno, creemos que es clave contar con los canales de comunicación adecuados, tanto para informar, pero sobre todo para escuchar. Y en este sentido, bueno, nosotros contamos con unas figuras que son los delegados de prevención, que son referentes entre los centros de trabajo y el servicio de prevención. También tenemos un comité de bienestar de KV, del que forman parte personas de diferentes áreas y que se reúnen periódicamente. Y luego acompañamos a las personas, especialmente a las que están en contacto directo con el cliente, que son quizás las que tienen pues un mayor estrés. Bueno, sabemos que este tipo de posiciones generan bastante estrés. Les acompañamos con un plan de bienestar que tiene líneas de actuación en dos sentidos, ¿no? Por un lado, intentar amortiguar ese estrés o ese impacto que tiene la atención al cliente en ellos, dimensionando los procesos y reforzando el personal de atención al cliente, pero también dedicando recursos al cuidado del bienestar emocional y de la salud mental. Por ejemplo, nosotros contamos con un canal interno de servicio médico 24 horas, contamos con programas de ayuda psicológica. Bueno, al final se trata un poco pues de acompañar a estas personas para que al final pues su bienestar y el bienestar en conjunto de los equipos pues sea el adecuado. Uh-huh. Paula, en tu caso, bueno, tú trabajas en recursos humanos gestionando personas en una consultora. Te quería preguntar en primer lugar, en una consultora de comunicación, ¿cómo es ese trabajo a la hora de fortalecer el bienestar de los equipos en una organización a la que a priori tendemos a pensar que puede vivir un poco estresada, ¿no? Los equipos? Sí, yo creo que vivimos todos estresados, sobre todo aquí en Madrid. En Harmon, para nosotras, el bienestar de nuestro equipo, la verdad que no es un debate, lo tenemos muy claro a dónde queremos llegar. Es verdad que somos una agencia, acompañamos a nuestros clientes en prácticamente cualquier aventura que quieran emprender, nuestro negocio es rítmico y además por naturaleza nuestras personas son muy curiosas, muy implicadas y muy proactivas, entonces la sobreestimulación es real, ¿no? Para nosotros lo primero es algo higiénico, que es un plan de cuidados y beneficios sólido que responda a las necesidades de la sociedad en la que vivimos, a la que pertenecemos. También entender que cada empleado o cada empleada es único con unas circunstancias individuales y propias. Entonces, nuestra atención y el acompañamiento y la escucha a nuestras personas, a nuestra gente, a nuestro equipo, responde a esas realidades. Además, una cultura y una comunicación interna donde las personas conecten, ¿no? Y lo entiendan y sean ellas mismas.
con seguridad. Entonces, somos cercanos, constantes, sin incertidumbre, muy honestos y además ligeros, ¿no? Desde recursos humanos, sobre todo, un estilo militar y burocrático no te lleva a nada. Además, ya somos 150 personas. Y a mí lo que me parece un sueño, lo que tenemos en Harón, es que tenemos diferentes mecanismos bidireccionales de escucha y grupos de trabajo, donde es nuestra propia plantilla, nuestro propio equipo, quien nos guía y nos ayuda a construir la cultura corporativa y la empresa en la que quieren jubilarse, sobre todo ahora en este ambiente tan volátil en el que vivimos. Eso es un sueño, la verdad. Ujú. Juan Carlos, me gustaría saber un poco cómo permean estas cuestiones en los comités de dirección desde tu punto de vista. ¿Es algo, tanto el bienestar de los equipos como la comunicación interna, la importancia de fortalecer una cultura corporativa robusta, es algo que esté ya encima de las mesas de los comités de dirección? Hemos hecho un avance muy importante en esta línea en los últimos años. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una perspectiva bastante amplia porque tenemos el ecosistema de directivos de capital humano que comentabas. Tenemos mucha relación con el mundo de los CEOs, de los CEOs. De hecho, tenemos actividades específicas de vinculación de CEOs con directores de personas. Y tenemos un ecosistema de CFOs, de directores financieros. Y yo suelo destacar, porque muchas veces los propios directivos de capital humano piensan que los otros miembros del comité de dirección no tienen una visión tan centrada en el talento. Mi experiencia es otra. Yo creo que los CEOs tienen muy claro que es un elemento central para obtener ventajas competitivas de sus compañías, que al final es lo que persiguen. Y yo, como anécdota, te contaría, la semana pasada tuvimos una cumbre de directores financieros que hacemos desde hace 3 años, en el que convocamos al principal directores financieros de España. La junta directiva, que está constituida por los principales CFOs de España, 22 principales CFOs de España, han decidido tanto este año como el año anterior que una de las 4 temáticas que se traten en la cumbre sea talento. Y muchas veces se piensa que los financieros, sobre todo, no están muy alejados del mundo del talento. No es verdad. En los comités de dirección creo que todos los que forman parte de él tienen muy claro que es el elemento central. Y todo lo que tiene que ver con el bienestar corporativo es una parte central de la gestión de personas hoy en esas organizaciones. Complementando, Patricia, ¿cómo ves tú esto? ¿Crees que el bienestar y los temas de personas están cada vez más presentes a nivel directivo en las empresas? Sí, yo creo que sí. Y además te puedo hablar del caso concreto de DKV. Bueno, es un tema que en el comité de dirección, aunque como has comentado llevo poco tiempo, pero bueno, se trata de manera recurrente. Sí, la comunicación interna, el hecho de que las estrategias bajen a todos los empleados, que permeen, que todos estemos muy alineados con los valores y con la estrategia, la cultura corporativa, es algo clave para nosotros, desde empezando por el CEO y acabando por el resto del comité. Sí, es un tema que está sobre la mesa definitivamente. ¿Cómo gestionáis vosotros desde DKV esa escucha desde la comunicación interna para detectar incomodidades o conflictos antes de que estallen? ¿Qué os ha funcionado mejor en ese sentido? Sí, la verdad es que nosotros es algo que llevamos tiempo trabajando. Tenemos diferentes canales de comunicación interna que, aparte, como decía antes, de informar a los empleados y mantenerlos alineados, pues también nos permite entender cuáles son sus preocupaciones y sugerencias, porque son canales bidireccionales y que permiten pues esa interacción, ¿no?, con los empleados. Aparte de eso, tenemos los delegados de prevención que comentaba antes, ¿no?, que son esos puntos de referencia entre los centros y el servicio de prevención, y ellos participan en unas reuniones periódicas que forman parte del programa. Los escuchamos y ahí pues también están presentes los empleados y pueden expresar sus sugerencias, sus preocupaciones, y de manera que se detecten los problemas antes de que lleguen a convertirse en más graves. Y luego tenemos también programas de sensibilización y apoyo psicológico, que esto me parece que es especialmente interesante porque el tema de la salud mental siempre ha tenido un cierto estigma. Entonces, con estos programas intentamos pues acabar con ese estigma, que haya un apoyo psicológico online, y también formar a nuestros empleados en primeros auxilios psicológicos, ¿no?, que además de ayudarles a ellos, pues también les capacita para apoyar a los compañeros. Y por último te diría que realizamos encuestas periódicas para recoger este feedback de los empleados y sobre su experiencia laboral, y así pues podemos ir identificando las áreas de mejora y poder actuar de manera proactiva para
para resolver estas inquietudes. O sea que yo creo que son unas herramientas que nos han resultado muy útiles para tener un ambiente de trabajo más saludable y sobre todo para prevenir conflictos antes de que se convirtieran en problemas mayores. Paula, en vuestro caso, una consultora joven, digamos, que lleva en el mercado, bueno, ¿cómo se genera una cultura corporativa dentro de lo que es la consultoría? Y bueno, ¿qué cosas os han funcionado a vosotros y crees que pueden servir para otros como aprendizajes a la hora de generar esa cultura? Es un esfuerzo constante y diario, ¿no? El crear y mantener, conservar y elevar la cultura corporativa. Además, desde Harmon, que somos también una agencia de comunicación, cada vez lo vemos más, ¿no? Y tenemos más propuestas, más proyectos de comunicación de nuestros clientes, comunicación externa, pero que están basados en su cultura corporativa y en sus valores, porque al final es su ADN y su hilo conductor, ¿no? Entonces, es algo que está encima de la mesa de todos y de todas, aunque hay algunas personas que no lo quieran ver o priorizar. A nivel de cultura corporativa nuestra, desde Harmon, la capa, te diría, más clave para nosotras es la honestidad, que nuestra gente sepa nuestros números, los motivos, las metas, los métodos, los errores. Es algo esencial. Lo hacemos desde una newsletter quincenal a una agora cada trimestre, donde abrimos un espacio anónimo de preguntas y respuestas sin filtro y sale dirección a hablar, pero también esos mecanismos bidireccionales que mencionaba antes. Tenemos un grupo de trabajo que lo llamamos el termómetro para medir la temperatura de la casa y ahí se elevan temas o preocupaciones o cosas concretas que han sucedido y nos corrigen y ahí también podemos trabajar desde la proactividad y no tanto desde la reacción, que ahí es donde creo que es lo que agota, ¿no?, a las estructuras internas. Luego también siempre, obviamente, encuestas de clima, medimos métricas de bienestar y satisfacción y luego también conectar a tu equipo con el propósito de tu empresa, ¿no?, a través de la cultura, más allá de una credibilidad en tu narrativa, ¿no? No hablar por hablar, sino hacer y demostrar, por supuesto, ¿no? Pero que tu gente esté conectada también, pues nosotros a formaciones internas que da nuestra gente o a proyectos pro bono, no trabajar desde silos y abrir mentes es también fundamental. Juan Carlos, si tuvieras que dar un consejo, ¿qué puede hacer un DIRCOM mañana mismo para mejorar el bienestar emocional de su equipo o del conjunto de su organización? ¿Cómo puede sumar a generar ese clima sin referirnos a grandes planes, sino a gestos, decisiones, prácticas cotidianas que realmente puedan marcar una diferencia? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, el bienestar de un equipo depende en primer lugar y antes que ninguna otra cosa, incluso antes que la cultura general de la compañía, de las fantásticas buenas prácticas que tenga o no tenga la compañía respecto al bienestar de los empleados, descansa en primer lugar en la persona que te dirige. La persona que dirige es quien te crea tu ecosistema real en el que vas a convivir y vas a desarrollar tu actividad en el día a día, y es que va a facilitar o va a dificultar que se genere un bienestar en el equipo concreto. Por lo tanto, el DIRCOM, con su equipo directo, lo comentabas, ¿qué debería hacer? Supongo que la mayoría lo hacen, pero aprender a dirigir personas. Dirigir personas es una profesión en sí misma. El problema que tenemos con la dirección de personas es que muchas veces se plantea como una actividad complementaria. Yo hago algo y además dirijo un equipo, ¿no? La dirección de personas es una actividad en sí misma, que requiere profesionalizar el trabajo de la dirección de personas. Este famoso debate del liderazgo, ¿no?, si se hace o no hace. El liderazgo se basa en técnica. Hoy está desarrolladísimo todos los modelos para desarrollar un liderazgo eficaz. Por lo tanto, lo que deben hacer todas las personas que dirigen personas, el DIRCOM, pero todas las personas que dirigen personas, es formarse adecuadamente en la dirección de personas. Porque son responsables de la vida real de personas, porque todos pasamos muchas horas en el ambiente laboral, en el mundo laboral. Por lo tanto, está condicionando la vida de las personas reales. Bueno, muy interesante la importancia de dirigir personas. Patricia, ¿cómo ves este punto? ¿Cómo de importante es en tu día a día esa pata directiva y esa pata de liderazgo, ¿no?, a la hora de gestionar, pues en este caso, tu equipo? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, que al final no podemos tomarlo como una actividad complementaria, porque, claro, gran parte del bienestar del equipo y al fin, pues está muy relacionado con la manera en que el líder se comporta y dirige a los demás.
Y bueno, yo creo que aquí es muy importante, pues eso, saber dirigir y sobre todo para mí el saber escuchar y el saber atender las necesidades de cada uno, porque a veces se intentan imponer modelos de liderazgo o estrategias que has aprendido en las escuelas de negocio. Y muchas veces basta con escuchar y con estar atento a las señales para saber por dónde tienes que ir y qué necesidades tiene cada persona de tu equipo. Entonces, yo te diría que para mí las dos grandes cosas que puede hacer un DIRCOM es escuchar y luego personalizar el trato, o sea, no aplicar lo mismo para todos. Muy bien, bueno, pues estaríamos aquí hablando mucho más rato, la verdad, se hace corto, más cuando tenemos tres invitados a los que agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias Patricia, Paula y Juan Carlos por vuestras reflexiones tan valiosas. Nos habéis ayudado a entender que el bienestar no es solo una cuestión de buenas intenciones, sino también una cuestión de cultura y de liderazgo. Nos quedamos también con ese mensaje importante, trabajar nuestro propio liderazgo. Y por supuesto, también de comunicación. Gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aula DIRCOM. Llega el momento de nuestra sección formativa, Hola DIRCOM, ya sabéis, nuestro espacio para aprender. Hoy y en plena sintonía con la temática del programa, vamos a escuchar a alguien que lleva años trabajando en el cruce entre comunicación, liderazgo y cultura organizativa. Nos referimos a Alyosha Musi, francesa, viviendo en España desde hace 20 años. Es consultora, coach y mediadora especializada en liderazgo y comunicación, tanto a nivel individual como colectivo. En esta píldora, Alyosha nos explica de qué manera la comunicación es una palanca clave para fomentar el bienestar en los equipos y nos invita a reflexionar sobre cómo comunicar desde el cuidado puede transformar los entornos de trabajo y no solo mejorar los resultados, sino también el bienestar colectivo. Mira, Gonzalo, vamos a ver. ¿Cómo la comunicación ayuda a contribuir al bienestar de los equipos? Primero creo que hay un tema muy importante que tomar en cuenta y es que no podemos no comunicarnos. Si nos callamos, nuestro silencio en sí dice algo, se puede interpretar. Si no pronunciamos ninguna palabra, nuestra comunicación no verbal puede decir mucho. La expresión de nuestra cara, nuestra mirada, nuestra postura, nuestros gestos van a hablar por nosotros. De hecho, de forma general, nuestra comunicación es un revelador de nuestra actitud. Opción 1. Estamos en una dinámica unilateral. Es decir, o bien me menosprecio y le doy más importancia al otro, o al contrario, me pongo en una posición superior e impongo mi forma de ver, mi opinión. Desde ahí, será muy complicado que la comunicación contribuya al bienestar de los equipos, porque lo que queda reflejado es que uno domina al otro. Opción 2. Estamos en una dinámica bilateral, es decir, que queremos entender al otro, que nos entienda. Y desde ahí nos vamos a comunicar de un modo positivo y constructivo, desde la asertividad, desde el respeto mutuo, y ahí será un diálogo, no un monólogo. Algunas pautas claves que os propongo para fomentar una comunicación basada en respeto mutuo son las siguientes. 1. Tener claro que si yo estoy viendo un 6 pintado en el suelo, es muy posible que mi interlocutor esté viendo un 9. ¿Alguno de nosotros se equivoca? Desde luego que no. Cada uno ve la realidad desde su perspectiva. Y por eso es importante tener claro que todos interpretamos la realidad a nuestra manera y que la interpretación de la otra persona vale tanto como la nuestra. 2. Expresarnos desde el yo, lo que veo, pienso, opino, es decir, que mi comunicación refleja que no impongo mi realidad, mi verdad, que solo la estoy compartiendo y entiendo que la otra persona tiene la suya. 3. Preguntar, reformular, tipo preguntarle al otro, ¿y tú cómo lo ves? ¿Qué entiendes con esto o lo otro? Hay muchas maneras, trucos para comunicar de forma constructiva. Pero para mí lo más importante es que nuestra forma de comunicarnos refleje que queremos acercarnos al otro, que le respetamos. La comunicación basada en el respeto mutuo es la que va a fomentar la confianza y entonces la cohesión y el bienestar de los equipos. Muchas gracias. Gracias, Alyosha, por compartir con tanta claridad y sensibilidad esa visión tan necesaria.
Estás escuchando Conexión DIRCOM. Y antes de cerrar el programa de hoy, queremos contaros algo que seguro os va a interesar. Desde DIRCOM hemos preparado un nuevo ciclo formativo exclusivo para socios, centrado precisamente en el tema que hemos abordado hoy, el bienestar de los equipos. Una oportunidad para seguir profundizando, aprender de casos reales y llevar a la práctica estrategias efectivas de comunicación interna. Nos lo cuenta en detalle Fernando Romero, responsable de comunicación externa de DIRCOM. Hola, Fernando. Hola, Gonzalo. Así es. Desde DIRCOM estamos preparando para el mes de mayo un nuevo ciclo formativo que nos hace especial ilusión. Se trata de Aula DIRCOM Comunicación Interna para el Bienestar de los Equipos, un programa exclusivo y gratuito para socios pensado precisamente para reforzar uno de los grandes temas que hemos tratado hoy. En 4 sesiones muy prácticas vamos a explorar cómo la comunicación puede generar entornos más saludables, motivar a los equipos y reforzar la cultura organizativa desde dentro. Tendremos expertos, casos reales y herramientas que podréis aplicar desde el primer día. Iniciamos el 7 de mayo con María Jesús Álava Reyes, todo un referente en materia de psicología en nuestro país. Muy pronto tendréis todos los detalles en la web de DIRCOM. Esto es todo. Gracias, Fernando. Y así llegamos al final de este episodio de Conexión DIRCOM Todo Comunica, episodio en el que hemos hablado de comunicación y bienestar, dos conceptos que, lejos de ser complementarios, son inseparables. Hasta aquí nuestro programa de hoy, ya queda menos para el próximo, que será como siempre el jueves a la 1:30, 12:30 en Canarias. Hasta entonces os animo a seguirnos en redes sociales y a escuchar este programa en todas las plataformas de audio. Hasta aquí Conexión DIRCOM. Hasta la próxima.